Bienvenidos a Testimonios de Gracia. En este espacio vamos a conocer impactantes testimonios de vidas transformadas. Hoy comenzamos con Rebeca Ortiz, esposa del pastor Josué Ortiz de la Iglesia Bautista Gracia Abundante en la Ciudad de México. Ella nació en Estados Unidos y desde muy joven deseaba ser misionera y viajar a otro país para compartir el Evangelio en español. Dios mostró su gracia y favor a lo largo de su vida. Escuchemos su testimonio. Pues esta es parte como de el audio, los podcasts que vamos a estar haciendo para Pláticas de Gracia. Es un podcast que va a estar dedicado para la comunidad, no solamente de Gracia Abundante, sino también para la comunidad de creyentes. Y esto es contestar preguntas, tener testimonios, experiencias, pero todas basadas como en el Evangelio, basadas como en darle la gloria, obviamente, a Dios con todas las cosas que hemos estado pasando, con experiencias, testimonios, y también como de ánimo para las otras personas. Y tenemos unas preguntas, Beca, que Brenda y yo te hemos aportado basadas como en la comunidad de jóvenes que hemos estado viendo, pero en este espacio lo que van a escuchar es un poco de la historia de Beca. Yo tengo la oportunidad de conocer a Beca desde hace mucho tiempo ya, a José también desde hace mucho tiempo, a ambas familias de ellos, y he sido como testigo en primera fila de cómo Dios ha obrado en sus vidas y cómo Dios no solamente ha obrado en sus vidas, sino también en las nuestras a través de ellos como instrumentos para jóvenes. José dando clases de niños, yo fui su alumno alguna vez, también Beca enseñando clases de inglés, y cómo Dios los ha usado para como cosas prácticas, pero con el fin de glorificar a Dios con el Evangelio. Entonces, pues podemos empezar con las primeras preguntas, Brenda. Claro. Bueno, primero queremos preguntarte, Beca, ¿quién era Beca de niña y cómo era de adolescente? Platícanos un poco de cómo fue. Sí, perfecto. De niña yo era sumamente tímida. Hasta mi mamá me cuenta y medio me acuerdo, no me acuerdo mucho de mi niñez muy pequeña, pero que escondía atrás de mi mamá cuando veía a mi abuelita. Entonces era muy, muy tímida de chiquita. Tengo 3 hermanos, entonces crecí más con mi hermano mayor, que me lleva 2 años, y tengo 2 hermanos menores que le llevo 7 a mi hermano y 9 a mi hermana, que algunos de ustedes la conocieron hace unas semanas o antes. Uh-huh. Entonces, de niña vivía en Connecticut, íbamos a la iglesia que era pastor mi abuelo, entonces muchos años allá en esa iglesia, y ya después cambiamos a Carolina del Sur, a otro estado, cuando tenía como 8 años, y ya ahí empecé a crecer a mi adolescencia, también tímida, pero ahí sí, no encontré foto porque pedí a mi papá, mis papás unas fotos, ya no lo encontró, pero yo era porrista en una escuela cristiana, pero porrista de los partidos de fútbol y de básquetbol. Entonces ahí empecé a salir un poquito de estar tan tímida. Entonces eso, un poquito. Y después de Carolina del Sur, ya casi terminando la prepa, me faltaba año y medio, cambiamos a Connecticut otra vez. Entonces tuve algunos cambios ahí en mi adolescencia, y mi niñez de estado. Oye, y esa parte que mencionas mucho que de niña y adolescente eras como, pues sí, como tímida, ¿se debía como como algo como que traías tal vez, no sé, desconfianza de ti, tal vez desconfianza de pena con intentar nuevas cosas, o nada más era como tu personalidad? Sí, yo creo que de personalidad, y todavía me pasa, o sea, el hecho que Josué está escuchando me da
pena, ¿no? Luego me da pena, pues hablar el español enfrente de alguien que habla mucho mejor que yo o algo así. O sea, todavía traigo algo de esto, pero mucho menos. Entonces, yo creo que es algo de personalidad más que algo que me pasó o algo así. Ok, ok, excelente. Sí, porque, o sea, siempre en la iglesia te recuerdes siempre es como estado como, bueno, yo no te considero como algo tímida, pero lo Ajá, que dices, tal vez antes eras muchísimo más tímida, ¿no? Entonces sí, fue como un crecimiento también, ¿no? ajá. Y platícanos, Perfecto. ¿cómo era tu familia en la que creciste, cuando estabas ahí en Connecticut? ¿Cómo convivías con tu familia? ¿Cómo te llevabas? ¿Cómo era esa convivencia con tu familia? Pues bien, con mi hermano mayor un poquito, tuvimos un poquito más choques de niños, y como tuvimos varios cambios, sí, también fue algo difícil, pero en lo general bien, creo que en mi adolescencia tuve muchas actividades fuera de la casa, entonces, por ejemplo, jugaba básquetbol, voleibol, el ser porrista, todo eso. Eso hacía tal vez que llegaba más tarde, no tuvimos tanto tiempo de convivencia, pero bien, o sea, nos llevamos bien, pero viendo hacia atrás, digo, no, con mis niños tal vez voy a tratar de no meter tanta actividad porque luego sí te pierdes de tiempo con la familia cuando hay demasiadas actividades extra curriculum, ¿no? Extracurriculum. Sí, curriculares, sí. Ajá. Que por Pero, ejemplo, ajá. tu hermano mayor, pues, como decías, tú tenías más choques con él, de cierta, tal vez también por la parte de género, ¿no? Que él era el mayor, era hombre y tú pues eras la menor. Pero en este caso, por ejemplo, ¿con quién acudías más en esta etapa como de joven que tal vez no te sentías tan segura, en la etapa de que te sientes algo tímida, en ese tipo de cuestiones que necesitabas abrirte con alguien? ¿Con quién acudías más? ¿Con tu mamá, con tu papá? Yo no tenía ese tipo de relación de cercanía tanto con mis papás. De hecho, tuve unos años cuando cambiamos a Connecticut que estaba, pues, más rebelde, hasta escondía cosas de mis papás, tenía algunos amigos no tan favorables. En Carolina del Sur, sí tenía amigas, buenas y ellas me ayudaron, pero yo era una persona que muy fácil influenciada por otras personas. Entonces me dejaba estar llevada por yo creo que por querer estar aceptada. Entonces eso pues obviamente no era algo bueno, pero no tenía ese tipo de cercanía con mis papás realmente, de poder Ujú, hablarles de cosas así. Más bien yo escondía cosas porque eran más estrictos en eso entonces que hoy en día, o sea, no tanto de estrictos, pero muchas reglas, pero sin dar la razón de tales reglas a veces. ujú, ujú. Ok, sí, la parte, ¿no? Como eh, de imponer reglas tal vez como padres en, lo que venimos viendo como cristianos, es que a veces se ponen reglas, pero a veces no hay como el por qué, ¿no? Y cuando eres joven quieres saber pues, por qué se toma esa decisión de no, o de Ujú. sí, o yo por papá decido que tú haces esto o no haces el otro, ¿no? Sí, Yo creo que todos hemos escuchado esa parte de crecer que dicen, en mi casa se hacen mis reglas eh, porque yo soy el papá o yo soy la mamá, ¿no? Y a veces como jóvenes batallamos en esa parte como de, em, eh, pero quiero saber por qué, ¿no? ¿Por qué lo decides? sí, exactamente. No, y yo creo que varios de ustedes tal vez tuvieron parte de su crecimiento así, tal vez, y está difícil, o sea, no estoy culpando a mis papás, pero tenían otras, o sea, las iglesias que íbamos tampoco ayudaban en ese aspecto. Yo creo que por eso es muy importante tener una iglesia que realmente enseña la palabra de Dios, no una que te da puras reglas.
Exacto. sin explicar de la Biblia por qué ciertas reglas existen, ¿no? Ujú. Claro. Sí, Y hablando de exactamente. ese Y pues, tema de... Ajá. no, sí, sí, adelante, Brenda. Sí, que justamente, ¿no? Hablando de ese tema de la iglesia, ¿cómo fue que te convertiste? Si estabas en una iglesia donde habían puras reglas y legalismo, ¿cómo fue que Dios tocó tu corazón pues te diste cuenta, ¿no? Que a lo mejor y no estabas viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo fue? Sí, y no era tan legalista, algunas sí, pero como cambiamos de iglesias, algunas veces. Pero yo oré una oración de niña como a los 5 años, porque eso, o sea, todos los papás querían que sus hijos oraran la oración, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue en Connecticut, pero después, como a los 12 años, vino un predicador a la iglesia y ahí me di cuenta que estaba viviendo un engaño. Y yo había tenido hasta unos sueños que llegaba con Dios y no me dejaba entrar. O sea, yo creo que porque esto estaba en mi mente constantemente, hasta en la noche me pasaba que yo dije, no estoy salva, pero me daba pena decir a mis papás porque crecí, yo era la nieta del pastor ahí en Connecticut, entonces, ¿cómo les voy a decir que no soy salva, no? Entonces, sí, esa noche hablé con mi mamá y dije, no, o sea, no entendí cuando tenía 5 años, yo no le había entendido el evangelio. Entonces ahí sí, me di cuenta que no había tenido esa relación con Dios todavía. Claro. Y verdad que mencionaste la parte de que eras nieta del pastor. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Pensando en Santiago, Nataña, Sebastián, que también son nietos e hijos del pastor, Sí, pero sí, ya los con dos, una ¿no? exacto, ya con una perspectiva tal vez un poquito diferente, ¿no? O sea, bueno, en la iglesia que estamos, que Josué es nuestro pastor, él, ya con una mentalidad totalmente diferente, un enfoque totalmente diferente y por lo que vemos de Santiago y Nataña, que ya son más maduros que Sebastián, es como lo contrario, ¿no? Como eso que tú viviste tal vez. Sí, o sea, todo el tiempo les estamos platicando del evangelio. De hecho, José acaba de terminar de leer parte del libro Asetzir y cada vez que leemos la Biblia, un libro así, explicamos el evangelio. O sea, yo creo que es muy importante no tratar de salvar a nuestros hijos, explicar, o sea, siempre damos explicaciones claras, pero no les Claro. decimos, tú ya eres salva. O sea, yo pienso que tal vez sí son salvos los dos, o sea, yo creo que sí van entendiendo, pero pues yo no les voy a decir, pues tú eres salva. Tienes, el Espíritu Santo tiene que ser el que convence a ellos de su necesidad. Claro. Sí, exacto, exacto. Ya en esa parte eh, que hablaste con tu mamá, entonces, ¿consideras que esa fue como el día en que naciste de nuevo? Yo creo que sí, aunque ya tal vez después vamos a hablar de cuando empezamos el matrimonio. Hubo un tiempo en que yo creo que, o sea, no te puedo decir, pues fue exactamente esa fecha, porque Ujú, había tiempos después que yo dije, pues no he estado viviendo como ciudadana del reino. Entonces puede que fue después que realmente nací de nuevo, pero esa parte, pues yo me di cuenta que no había sido cuando era muy chiquita. Pero yo ujú. creo que sí fue a los 12 años o tal vez un poquito más adelante. Claro. Hay el pastor John MacArthur, una predicación, decía, en la línea del tiempo yo no puedo poner como mi dedo y decir, aquí es donde Ajá. nací de nuevo, ¿no? Pero obviamente vas viendo cómo Dios te va llamando con lazos de amor hasta un momento en que ya no, o sea, siento que no o siento que sí, ¿no? Entonces, por eso Sí, podemos hablar más de eso también, pero lo dejamos como en pendiente entonces. sí, Ujú. perfecto. Y después de este proceso, ¿cómo eras tú en la universidad? Ya habiendo conocido a Cristo, ya habiendo reconocido tu condición y sabiendo cómo eras, ¿cómo era tu personalidad en la universidad? Pues antes te platico o les platico un poquito yo fui a unos viajes misioneros en la secundaria y prepa. Tuve la oportunidad de con mi iglesia ir a unos viajes misioneros donde Dios tocó mi corazón
por misiones y me dio un amor por el idioma de español y por la cultura de los países hispanos. Fui a Puerto Rico, República Dominicana, Brasil y México, a Guadalajara, entre secundaria y prepa. Y en eso, tuve ese amor para poder estudiar más del idioma. Yo dije, si Dios me deja, me gustaría ir a otro país a ser misionera. Entonces, cuando fui a la universidad, me metí a estudiar para ser maestra de español, porque era la única opción de tomar todas las clases que ofrecían en la Universidad de Español. Entonces dije, pues puedo ser maestra después también con estas clases, puedo enseñar a niños también y aprendo español a la vez. Entonces yo estaba muy emocionada de ir a la universidad. Mis papás ni me acompañaron, me pusieron en un avión y adiós hasta a Florida. Pero disfruté mucho el tiempo en la universidad. Creo que Miki iba a compartir una foto de mi grupo de amigos de la universidad, que eran puros hispanos, todos de Honduras, de México, de El Salvador. Y ahí conocí a Josué en ese grupo de muchachos de la universidad. Entonces, pues ahí yo era muy social, conocía a muchas personas. Hasta que empezamos a salir Josué y yo, no tenía como mejores amigas, nada más conocía a muchas personas ahí, pero me gustaba mucho y ahí pudimos, conocernos Josué y yo. Se acaba de compartir la foto de tu grupo y pues sí, eres como la única gringa, ¿no? Y todos son Ya ven, como hispanos, uno o ¿no? dos más gringos a veces, creo. Okay. Pero como dices, la finalidad fue, bueno, como tu meta era aprender español a la vez que como como un extra, ¿no? Para dar clases también eventualmente de español. Sí, y no era mi intención nada más encontrar el grupo de los que hablaban español, pero la chica que como que me estaba abrazando en la foto, ella era la que estaba en el cuarto, en la habitación que estaba conectado por un baño del mío. Y un día, el primer semestre, yo no tenía con quién comer. Y yo le dije, fui a la otra habitación y dije, Piera, ¿puedo ir a comer contigo? Porque yo siendo como que tenía ese timidez todavía, y yo dije, no voy a ir a comer solita. Pues Entonces me sí. dijo, no, déjame hablar a mi amigo, voy a comer con un amigo y si no hay problema, si vas con nosotros. Y me dijo que sí, y el amigo era José. Entonces realmente lo conocí en mis primeros días de la universidad y de ahí era nada más, o sea, empecé a estar con ellos, y no fue hasta, como un año después que empezamos a hablar más seriamente. Ok. En esa primera impresión de Josué, ¿qué tal? ¿Cómo te pareció José? Pues bien, aunque ellos hablaban puro español toda la hora de comida, me acuerdo que nos sentamos Sí. en una mesa redonda, como que como lejitos de uno del otro, y yo casi no entendía nada. O sea, ella es de Venezuela, entonces habla muy rápido y Josué, ya saben que habla muy rápido también. Entonces, era mi primer semestre. Yo había tomado nada más 2 clases de español en la prepa. Y ya saben que con 2 clases de inglés no hablas inglés y tampoco con 2 clases En de español español, hablas español. claro. Entonces, ya con eso realmente no entendía nada o mucho. Quién sabe de qué estaban hablando, pero por lo menos no comí, no comí solita ese día. Bueno, ya era como ganancia. Sí, me imagino, imagínate estar todos sí, como nuevo en una misma escuela aquí en la Ciudad de México o en los que vienen de la Marina, ¿no? Que tenemos en la iglesia, que vienen y en prepa, secundaria, universidad, volver como a estar, ser nuevo y no conocer a nadie y no juntarte con nadie, sí es es muy frustrante. Todos estamos en la presión, pero estar en una mesa donde no hablas el idioma y aparte eres nueva, pues creo que es doble este, castigo, ¿no? Pues sí, sí fue ganancia porque ahí conocí a mi esposo. Nada más no Sí, sabía ¿no? en el momento. En ese momento, exacto. Y ahí cuando Y estabas en la universidad, ¿cómo te veías como en el futuro, al principio de tu carrera? O sea, ¿qué pensabas para el futuro? Yo realmente tenía esa idea, o sea, yo oraba, que Dios me diera un esposo
o que hablaba español ya o que lo quería aprender, tenía el deseo de aprender el español, porque yo pensé, o voy a estar en un ministerio aquí en Estados Unidos o en otro lado, pero este, algo que tiene que ver con español. Entonces yo cuando oraba por mi futuro esposo, yo oraba esto, que Dios me diera un esposo que hablaba español o que iba a aprender o que podía aprender. Entonces, sí me veía pues siguiendo o sea, yo tenía el deseo de casarme y yo me Ujú. veía siguiendo a mi esposo, pero a ti sí tenía ese deseo de estar en un ministerio así. Oye, ¿y tuviste alguna dificultad para dejar a tu familia y a tu país? Realmente no, como había tomado estos viajes y no creo que fue todo espiritual desde el principio, pero me encantaba la cultura y el idioma y siempre me veía así, o sea, yo creo que hasta mis papás, o sea, no les costó mucho trabajo ni mandarme de viajes a otros países así, ni que me viniera aquí a México, porque ellos también veían ese deseo en mí de estar fuera. Entonces, incluso cuando fui a la universidad, es una universidad muy lejos de donde vivía en Connecticut, o sea, es tomar avión y yo tenía como esa independencia de mis papás desde mi primer año de universidad, entonces no fue un golpe pues, muy difícil venir Ujú. hasta México. Y ya casada y todo eso no fue algo, para mí no fue difícil realmente. O sea, la verdad que bueno, porque sí hay familias que lo sufren tanto. Mis papás sufrieron muchísimo cuando se fue mi hermana, pero Sí, sabes, otra mentalidad, otra cultura y otra perspectiva, ¿no? Pero, ujú. pero qué Sí, yo bueno. creo que es tal vez más difícil para los papás que para los hijos que se van, ¿no? Sí, exacto. Oye, tengo una foto que me compartiste de tu primera cita con Josué. Entonces, regresando un poquito en el hilo del tiempo, o sea, cómo es que Josué te empezó a hablar y te empezó a, a invitar a salir o cómo pasó? Fue al revés, de hecho. Este, Ala. ah, o sea, nos conocimos ese primer semestre, empecé a estar con el grupo de que hablaban español, todo mi primer año y el segundo año, este, tuvimos una salida con no sé cómo se llama aquí en México, pero como society, sorority, no sé cómo sería, como un grupo de jóvenes Como un club, tal vez. como un club, ajá, como un club, pero tenían clubes de mujeres y de hombres, ¿no? Entonces mi club organizaba una Ujú. salida. Entonces, para las muchachas, y en esa salida, obviamente tenías que llevar a un muchacho, ¿no? Entonces, yo hablé con un amigo de Josué, yo le dije, pues si le pregunto, ¿crees que sí va a ir conmigo? Porque yo no le quiero preguntar si me va a decir que no. Entonces ese amigo me dijo, sí, yo creo que sí te va a decir que sí. Entonces yo, de hecho, le invité en esa salida, donde ven la foto, y era para buscar delfines. O sea, íbamos en ese barco y se supone que íbamos a ver delfines. No vimos ningún delfín, pero, pero sí disfrutamos del tiempo y en el autobús de ida y de vuelta, Josué me tocó hablar español, o sea, y nada más había tomado un año de español en la universidad y los 2 años de prepa. Entonces todavía no hablaba muy bien el español, pero yo creo que él se enamoró de mí, pues, con mi español malo, ¿no? Ajá. ¿Y cuántos delfines vieron? ¿Sí vieron o nada más No, no, pusieron pura? ninguno, ninguno. Pero en esa misma cita, una amiga de Josué le dijo, ¿es tu novia? Y le dijo que no. Y le dijo, y la chica le dijo, ¿va a ser? Y dijo que no. Pero yo la entendí, pero pienso que no. Pero mira, no era nada más su novia, pero su esposa. Exacto. Igual Entonces, lo dijo por pena, ¿no? Pero mira, sí, yo y, creo y, y, que de- y después, o sea, ¿qué pasó? Ya esa fue la primera cita, no vieron delfines, pero pues tuvieron como una conexión. Y después, ¿cómo te diste cuenta como que sí era la persona que estabas orando que estabas orando a Dios por ese esposo? empezamos a hablar un poquito más en ese semestre y al siguiente semestre, este semestre
yo le había platicado a varios de ellos que yo quería ir a algún lado por más de 2 semanas, porque todos mis viajes misioneros que había tomado eran este, por 1 semana, 2 semanas. Y yo dije, no quiero ir más tiempo para poder practicar el español, para conocer un poquito más. Y él me dijo, ¿sabes qué? Mi papá apenas abrió una iglesia, tenía creo que año y medio la iglesia. Y me dijo, puedes ir a México cuando quieres. Y no lo pensé mucho hasta el siguiente semestre, como por marzo, cuando le dije, pues sí, sí puedo ir. Y él, habló con mis papás hablaron con sus papás, y decidieron que Ujú, podía ir ese verano 2007. Entonces, ahí empezamos a hablar un poquito más, formal, o sea, en ese verano empezamos a salir formalmente, habló con mi papá, porque mis papás, no sé, Miki se acuerda de esto, porque ahí conocimos a Miki, en su cumple de 10 años, pero, mis papás también fueron los últimos 10 días, yo creo que fui por 6 semanas a México y mis papás los últimos 10 días con mis hermanos menores. sí, exacto. Estoy Oh. compartiendo las fotos de cuando llegaste a México con tus papás. Yo sí me acuerdo de esa vez que mis papás me dijeron, oye, van a venir los Ortiz es la familia de Josué, y traen un invitado, o una invitada, algo así me dijeron. Yo, pues, ok. Este, ya cuando veo sabe que es una amiga, entre comillas, de Josué, Una amiga. pues totalmente gringa, ¿no? O sea, pues, ¿quién es ella, no? ¿Quién sabe? Y me acuerdo que subieron a mi cuarto y estábamos jugando futbolito y Ujú, todo como muy, o sea, yo me sentía como algo raro, pues nunca he tenido esa interacción con otra persona de otro país, ¿no? ujú. Y ahí en este viaje fue cuando como que sí te llamó la atención o el llamado de Dios para ser misionera. Pues fue desde antes, pero todavía yo creo que Josué no tenía claro en ese momento lo que él quería hacer. Entonces, obviamente yo ya estaba convencida de que era él, el que con quien me iba a casar, pero era después de mi segundo año de universidad. Entonces, pues todavía nos faltaba tiempo de la universidad, no quedaba claro qué íbamos a hacer, pero yo sabía pues que ya estaba muy involucrado en la iglesia, quería seguir a Dios con su vida, pero no tenía él muy claro todavía lo que iba a hacer en el futuro. Entonces yo dije, pues está bien. Exacto. ¿Y cómo fue que te propuso matrimonio? Fue después, o sea, fue 2007. Al otro año regresé a México. Creo que fue como 2 semanas que vine, fue mucho menos tiempo. Yo me imaginé que en ese entonces me iba a proponer matrimonio porque nada más nos faltaba un año de la escuela. Entonces yo dije, pues es ahorita, ¿no? Entonces una noche según él, íbamos a ir por un papeleo de visa o pasaporte, quién sabe qué. Y yo pues ni pensé, son las 6 de la noche, no va a estar abierto. Yo pensé que sí, ¿no? Que según la cita era las 7. Entonces fuimos, dimos una vuelta incorrecta, hasta nos pararon la patrulla y todo, y luego nos seguimos, pero fuimos al World Trade Center, que hay un restaurante que gira encima de la ciudad, y comimos y hasta el postre, y luego él me dijo, no, ya nos vamos porque ya es la hora de la cita. Entonces yo dije, pues hubiera sido perfecto aquí, pero pues no soy, ¿no? Entonces, el mesero trae la cuenta y me lo da. Y yo dije, yo dije, no, yo no voy a pagar, él va a pagar. Pero, insiste, entonces lo abro, ahí había una carta, que había escrito, creo que, lo escribió cuando fue a un campamento hace muchos años, o sea, como a los 15, 16 años, había escrito una carta a su futura esposa en inglés, imagínense. Wow. En inglés había escrito la carta y otra carta que había escrito creo que un año antes
y ya leí las cartas, y se puso de rodilla y me dio el anillo, pero ya no hubo cita después para la embajada ni nada. Me imagino, y todos Wow. empezaron a aplaudir, ¿no? Sí, no hubo mucha gente ahí en el restaurante. Y después fuimos a la casa por un pastel. Creo que Mickey estuviste, tal vez, no me acuerdo. Pero igual. No recuerdo, pero sí, o sea, sí me acuerdo de la noticia y las fotos después nos enseñaron del World Trade Center, Ujú. pero sí, 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 ¿Y qué sí. pensaste cuando te dio el anillo de matrimonio y, bueno, de compromiso, y que sabías que tu vida iba a ser diferente? ¿Que te asustó, te dio gusto, qué pensaste en ese momento? No, yo estaba muy emocionada porque ya lo esperaba, pero sí, es muy emocionante, ya sabes, Brenda, prepararte para la boda, planear. Y ya en eso entonces creo que sí tuvimos planeado, él se iba a quedar después de la universidad para hacer una maestría. Entonces realmente no tuvimos que ver qué vamos a hacer con el resto de nuestras vidas todavía. Nos faltaba un año de escuela y 3 años de la maestría en Biblia. Entonces dijimos, pues vamos a estar en Florida por lo menos 4 años más. Entonces tuvimos un poquito de tiempo. Entonces ahí no fue como un cambio radical en el sentido de cambiar de lugar. O sea, nos quedamos ahí 4 años más realmente. Ok. ¿Y Y fue difícil los primeros años de matrimonio? Realmente el primer año fue muy duro, tuvimos más choques, no aprendimos a comunicarnos bien al principio y realmente no tuvimos a Dios en el centro del matrimonio al primer año. Después de un año, pues nos enojábamos feo, estuvo difícil. Nos sentamos una noche y dijimos, o sea, Josué me dijo, no podemos seguir así, no podemos seguir viviendo, pues realmente no, ni nos queremos mucho. O sea, no llegó al punto de que ya no te soporto para nada, pero sí fue como que, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no nos enojamos de esa manera? Entonces ahí nos sentábamos, oramos, dijimos, no, tenemos que poner a Dios en primer lugar y ahí empezamos a realmente disfrutar más el matrimonio. Ya no fue o sea, obviamente hasta hoy día tenemos cosas que luego nos discutimos, pero ya no es al nivel de gritos, de aventar cosas así. Entonces sí fue algo difícil, pero sí es un proceso de aprendizaje y si tienes a Dios desde el principio y oración y estar juntos en la lectura de la Biblia, yo creo que es mucho más fácil. Claro, porque cambia muchísimo de vivir sola, por ejemplo, o con compañeras de cuarto, allá estar con una persona más, ¿no? Con tu esposo Sí, y... sí, aunque piensas que conoces bien a la persona, yo pensé, no, ya sé qué le gusta de esto y qué le gusta esto, qué no le gusta aquello, pero sí hay muchísimas cosas y yo creo que estás de acuerdo, Brenda, que realmente no conoces hasta vivir con esa persona. Ujú, Y es muy bonito el matrimonio, pero sí es algo de aprendizaje y un proceso. claro. Y retomando esa parte que decías antes, Beca, de que fue hasta la universidad o después de la universidad que como que te entregaste por completo a Dios, ¿fue por esa etapa o fue antes? O... Sí, yo creo que por esa etapa que me di cuenta, no puedo vivir así, sin Dios para tener un matrimonio, realmente centrada en Dios. Exacto. Y algo que me ha gustado mucho de lo que expone José en las predicaciones es que él se abre y con nosotros y ofrece esa parte de bueno, ser vulnerable, de que él también, aún siendo pastor, también ha tenido y sigue teniendo como eh, batallas, ¿no? No solamente en matrimonio, sino también como persona, porque seguimos siendo pecadores, pero es un proceso, como dices, de aprendizaje, pero si vas de la mano de Dios, siempre va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Sí, no, y yo creo que a veces las personas ven al pastor o la esposa del pastor como más alto o no sé, pero sí o sea, somos iguales que los demás, tenemos batallas. Justo hace unas semanas me platicó Josué que yo estaba reaccionando mal hacia
cosas que él decía tal vez o me decía. Y él me dijo, esto se llama enojo, porque realmente no tienes por qué estar reaccionando así, es algo que está en tu corazón, que está saliendo. Entonces sí, seguimos trabajando en cosas que cada día igual que los demás, no nada más porque él está enfrente o que yo soy su esposa significa que ya hemos llegado a la perfección o perfecta relación con Dios, ¿no? Sí, claro. Ahora pasamos ya como a la parte de ya como que después de los 4 años que decías que es de terminar la carrera, de la maestría en Biblia, ¿cómo fue que José te dijo, oye, vamos a ser misioneros a México, o te gustaría, o cómo fue como ese paso? Yo creo que fue en ese tiempo que estaba en su maestría, no me acuerdo exactamente en qué momento, pero leímos un artículo de una agencia misionera que decía que estaban saliendo varios misioneros de México, que era como un lugar perdido porque había misioneros que estaban en México muchos años, pero estaban ya grandes, estaban saliendo y ya no había muchos misioneros como para reemplazar o para ir. Entonces él dijo, pues, ¿por qué estoy pensando abrir una iglesia hispana en Estados Unidos cuando hay tanta necesidad en mi país? Ujú, Y yo creo que fue ahí, y él empezó a escuchar durante su maestría él era chofer de autobús de los niños de la escuela, donde yo enseñaba en la escuela y él era chofer de autobús mientras estudiaba. Entonces, él todas las mañanas y las tardes escuchaba predicaciones de John MacArthur. En- y ahí empezó a darse cuenta de la predicación expositiva real. Entonces él dijo, ujú. yo quiero aprender más de esto y yo quiero hacer esto, yo quiero predicar así, porque realmente no hay iglesias que conozco en Estados Unidos, en México, no había muchas iglesias que predicaban de esa manera. Entonces él tenía el deseo de traer eso a México, ¿no? Claro, y ya después de que le sigue escuchando, alimentándose con John MacArthur, viendo esa necesidad, cuando te dijo, o sea, ¿cómo reaccionaste o qué pensaste o qué te imaginaste? Sí, o sea, él me dijo, pues quiero, o sea, los dos leímos ese artículo y dijimos, no, pues él me dijo, creo que vamos a regresar a México. Y yo dije, pues sí, yo voy, o sea, yo siempre había tenido ese deseo, entonces Ujú. no fue como un shock para mí. Yo dije, pues yo te he estado diciendo varios años, ¿no? No, fue algo emocionante para mí, poder regresar a México y tuvimos, o sea, terminó su maestría y empezamos a levantar apoyo de iglesias en Estados Unidos. Viajamos 2 años a ciento y tantos iglesias presentando el proyecto de abrir iglesias en México y las iglesias allá en Estados Unidos deciden, pues te podemos mandar $20 al mes o $50 al mes. Y así poco a poco íbamos levantando el apoyo necesario para regresar a México. Ujú. Hubo un ¿Y cómo momento en era? que tú, no, perdón, me tú vas. Sí, termina. Si quieres tu mic y ya ahorita le. Nada, es como un follow-up question. En ese proceso de levantar como sostén para venirse a México, lo que he escuchado es que José tuvo que renunciar a su trabajo, tú también al tuyo. Tal vez viéndolo de la parte como secular, es como, no, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo? Es lo que me da de comer, la incertidumbre de que no vas a tener como esa fuente de ingreso y empezar de cierta manera a vivir por fe, eh, pues puede ser muy difícil bueno, al menos para mí, yo creo que para muchas personas, pero en ese proceso de dejar de decidir, pues ya no vamos a tener ese ingreso, ese income de los trabajos y empezar a vivir por fe para levantar sostén. ¿Cómo fue el proceso también? Sí, o sea, fue algo emocionante porque ya habíamos tenido a Nataña en ese entonces yo ya no estaba contenta en el trabajo, o sea, sí, era maestra, pero tenía que dejar a Nataña parte del día, en guardería, entonces yo estaba feliz en salir de trabajar, obviamente la parte de que ya no vas a recibir sueldo si te afecta, y Dios, gracias a Dios, nos había dado unas iglesias que nos habían invitado en los meses, sí, sí, o sea,
después de dejar nuestro trabajo. Tuvimos creo que Ujú. una iglesia en junio y como 2 iglesias en julio, entonces dijimos con una ofrenda de amor, pues eso nos ayuda. Una persona de la iglesia nos había rentado su casa muy económicamente, entonces eso nos ayudó mucho también porque no estuvimos pagando mucha renta. Y me acuerdo, creo que el mes después de dejar de trabajar, llegó un cheque inesperado del trabajo de Josué y dijimos, ay, con eso lo hicimos para el mes. Entonces sí, o sea, fue este, algo difícil unos meses, pero una vez que nos empezaron a tomar las iglesias ya empezó a subir el sueldo, o el sostén poco a poco. Y habíamos vivido, cuando nos casamos, no tuvimos sueldo muy grande porque yo estaba trabajando como maestra y Josué como chofer de autobús. Realmente su sueldo pagaba su escuela, entonces realmente no fue mucho. Y Ujú. me acuerdo que nuestro día libre, era comprar una pizza de Little Caesars por $5, ¿no? Y rentábamos una película por $1 y ya, o sea, ese era nuestro día de fiesta, ¿no? Entonces, o sea, ya habíamos vivido con poco o menos, entonces no fue tan difícil y ya Dios tenía esa persona que nos rentó la casa y pues suficiente para lo que necesitábamos en eso entonces. Pues sí, ¿Podrías sí, decir que en ese momento, podrías decir que en ese momento Dios como que te dio paz a tu corazón, ¿no? A pesar de que ujú. las cosas como que no físicamente pudieran ir como dudosas, como con incertidumbre, pero por lo que se escucha es que tanto tú como el pastor como que tenían esa paz, ¿no? De que Dios era quien estaba proveyendo y Dios era quien estaba guiándolos en este proceso de fundar la iglesia. Sí, realmente tuvimos paz y este, sabíamos que era el plan de Dios venir a México, entonces sabíamos que iba a proveer nuestras necesidades, de acuerdo a Mateo 6, buscar primero el reino de Dios y todas las necesidades te van a ser añadidas. O sea, no significa que todo, pero todas las necesidades nos estaban cubiertos cuando estuvimos buscando su reino, su voluntad para nuestras vidas. Sí, exacto. Es un versículo de los Salmos, ¿no? Eh, Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y a veces como, bueno, en nuestra edad como jóvenes, cuando, o sea, tienes todo como en, en un plan o al menos una idea, tal vez no tienes como un plan de mañana esto y termino mi carrera esto, el otro, es como incierto, pero siempre hay como algo a futuro, siempre es como viendo hacia allá. Y cuando llegan como pruebas, no sé, la economía uno, tal vez la pandemia otro, que se cierran de repente esas pruebas, sí podemos llegar como a esa parte de hasta depresión, ¿no? Ansiedad, todo eso, pero lo que dices, ¿no? Vas a buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás, y todo lo demás incluye todo lo demás, o sea no incluye, no está diciendo que vas a ser millonario o algo así, sino Sí. todo lo demás, lo que necesitas, lo esencial, vendrá Ujú. por añadidura, ¿no? Exactamente. Honor, y ya después pues, ya empieza el Gracia Abundante, ¿no? Por cierto, comercial, vamos a celebrar nuestro 5º aniversario este domingo, entonces para que vayan agendando su lugar, los que están escuchando, pero esto es Gracia Abundante, este 5º aniversario, obviamente Dios es quien se lleva la gloria, Dios es quien puso Ujú. las piezas como en un ajedrez, él moviendo las piezas. Nosotros somos las piezas, pero el que mueve las piezas es Dios. Pero una de esas piezas es Beca, es Josué, es las iglesias que les dieron ese sostén Ujú. al principio, ¿no? O sea, Dios poniendo cada pieza en su lugar, cada persona en su lugar, para que eventualmente, eso es lo que me sorprende mucho de esta historia, que eventualmente podamos estar este próximo domingo, primero Dios, sentados celebrando un 5º aniversario, pero todo eso que viene detrás, que es una historia que Dios ya ha trazado, o sea, no es como por nuestro esfuerzo, por el Josué de Beca, que en parte sí, pero es Dios que puso las piezas perfectas a su tiempo perfecto, ¿no? Ujú. Sí, exactamente.
¿Y enfrentaron alguna dificultad al momento en ese proceso de fundar Gracia Abundante? Pues como dijo Josué hace unas semanas, pensar en hacer esto otra vez, dices, oh, es mucho trabajo, pero realmente fue algo muy emocionante de pensar en empezar una iglesia nueva. Trabajamos con la iglesia de mi suegro, del papá de Josué, un año, donde asistían también Miguel Lupita antes y Miki Beto. Este, y eso, ellos nos ayudaron, ayudamos a la iglesia ese año. Ellos, nos mandaron a Miguel y Lupita, Roca Eterna nos mandó a esta familia para ayudarnos. Eso nos ayudó muchísimo. Este, Dios tenía ese lugar. Un amigo también de Gracia Abundante nos dijo, vi un anuncio para un local, entonces, a ver, chéquenlo, y eso es donde estamos ahorita. Entonces, Dios empezó a poner las piezas. Obviamente, yo creo que lo, lo más difícil fue no saber cómo iba a ser ese primer domingo. O sea, no sabes si va a entrar alguien o nadie. Tuvimos un grupo de Estados Unidos de jovencitos que nos ayudó a repartir folletos una semana antes, pero dices, o sea, sabíamos que iban a ir Miguel y Lupita, mis papás, este grupo, y creo que una familia más que ya habíamos conocido que dijeron que iban a ir, pero dijimos, pues, quién sabe qué va a pasar. Entonces fue como que lo difícil ver qué iba a pasar, pero gracias a Dios, mandó a Francia, Alexia, Leslie, Itzel, a Columba y Raúl ese primer domingo, a Leida, que ya no está, o sea, varias personas, creo que tuvimos como 25 personas nuevas que no eran de la gente que estaba ayudando, ¿no? Entonces, eso fue algo muy emocionante. Dificultades en sí que puedo recordar, no me acuerdo mucho. Tal vez Josué tenía más de la carga emocional. Yo como estaba con los niños, luego tal vez no sabía de mucho de eso, pero sí fue mucho de limpiar, pintar, preparar cosas, pero la inseguridad de cómo iba a salir todo, ¿no? Claro. ¿Y qué consejo le darías a las personas que quieren servir a Dios así como tú? Por ejemplo, a jóvenes que están en la universidad y tienen como ese deseo en su corazón de ir a otro lugar, de compartir el evangelio. ¿Qué consejo podrías dar? Yo creo que sí, o sea, seguir a Cristo con tu vida y es lo más importante. Yo diría a todos, no, sirve a Jesús con toda tu vida, en tiempo, por tiempo completo, pero no todos pueden o tienen el llamado de servir de tiempo completo a Cristo, así como pastor, como misionera. No todos tienen ese llamado, pero todos podemos servir a Cristo en el lugar donde nos ha puesto. O sea, yo ahorita estoy con mis hijos, tengo que compartirlas a ellos, vivo en unos departamentos, entonces las mujeres que encuentro aquí trato de compartir con ellos, de invitarles a la iglesia. O sea, en cualquier lado que Dios te pone, puedes servir a Dios. Y si tienes el deseo de servir de tiempo completo, acércate al pastor o a nosotros y podemos ayudarles. Ora mucho por un matrimonio que tiene el mismo deseo que tú, porque es muy importante eso, que es todo, que si alguien tiene el deseo de servir de tiempo completo a Dios como pastor, como así, que, que buscas a alguien que tiene el mismo deseo, o con cualquier persona que se piensa casar, que te cases con alguien que ama a Dios primeramente con su vida, ¿no? Claro. Exacto. O sea, esa parte de esta, o sea, me quedó muy claro esa parte del pastor Mark Schmidt cuando vino, de que no necesitas como ser misionero para servir a Dios, sino con tu vida, como lo acabas de decir. Tal vez no tienes el llamado de tiempo completo, pero sí tenemos el llamado de Mateo 28, de ir a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese todo el mundo puede ser nuestra calle, ¿no? Nuestros vecinos, nuestros amigos, los de la escuela. No necesariamente tienes que ir a otro país a predicar cuando en tu propia casa también hay necesidad.
Sí, hay mucha oportunidad de compartir y a veces, no es porque es mi esposo, pero no sabemos lo bendecido que somos tener un pastor que realmente estudia tan profundamente y explica tan claramente la palabra de Dios, porque hay muy pocas iglesias así. Y tener un lugar así para, si no sabes cómo explicar la Biblia a tus amigos, familiares, tenemos un lugar donde podemos llevarlos a que conozcan, y que podamos conocer también, más profundamente la Biblia. Es algo, muy importante y muy, hermoso que tenemos. Claro. Y ahora, como jóvenes, en esa parte de que tenemos el chip como mexicanos de ese llamado a la parte secular, como de tener tu empleo, después la maestría, después el doctorado, y después lánzate a diplomados, etcétera, idiomas tras idiomas. Obviamente tenemos la parte también espiritual de que eso no es todo, ¿no? Sino es parte de la vida, sí, pero no es todo. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, tanto hombres y también como para mujeres, que te tienen que esforzar un poquito más en nuestra cultura también mexicana por la parte de competir contra el machismo, competir contra los hombres? ¿Qué consejo les darías de si deben de buscarlo, no deben de buscar la parte secular? Y si sí, ¿cómo lo tendrían que hacer? eh, Basado como en tu perspectiva, ya como más adulta. Sí, o sea, no hay nada mal en buscar hacer las cosas bien, avanzar en la vida, porque yo creo que hay Ujú, muchas personas en el mundo muy flojos que no avanzan por no avanzar, porque están muy cómodos. Entonces, o sea, queremos realmente jóvenes y adultos trabajadores. Es algo muy importante y principios bíblicos que nos dicen que el que no trabaja no come. Y es algo cierto claro, aquí, o sea, luego ves a personas, dices, pues, ¿por qué están haciendo esto si realmente es algo, o sea, podrían hacer mucho más? Entonces, no hay nada malo en buscar, hacer las cosas bien en la vida. Yo creo que es algo muy importante, pero siempre tener a Dios en primer lugar, o sea, no dejar a Dios atrás porque, pues, tengo que trabajar los domingos porque sí, y tengo que trabajar todo el día para avanzar, entonces no hay tiempo para nada más. No, o sea, tener un balance, y hacer todo para la gloria de Dios, aún en las cosas seculares, porque, como dije, no todos somos llamados a tiempo completo en la iglesia, pero podemos hacer todo para la gloria de Dios y todo con buen testimonio. Y sí, o sea, hacer las cosas bien, trabajar bien, trae gloria a Dios también, si lo hacemos para Dios. exacto. Sí, principios bíblicos que dices, ah, muy prácticos, como lo que dice Pablo: si vas a comer, beber, lo que sea, pero hazlo para Dios, ¿no? Eh, Sí. Y, entonces, y, y nosotros empezamos a ahorrar, jóvenes, cuando nos casamos, empezamos a hacer cuentas de ahorro, a ahorrar para la escuela de los niños. Entonces, no, o sea, son cosas muy importantes que puedes empezar a hacer que no son, no es algo, pues, espiritual en sí, pero sí, planear para el futuro no tiene nada de malo, es algo bueno, pero sí, hacer todo, basado en Dios y con su guía y ayuda. sí, exactamente. Y una última pregunta sería, o sea, ¿cómo se ve Beca ahora con Gracia Abundante, quinto aniversario? Ya los niños creciendo, Nataña ya próximamente ya va a ser ya creo que tal vez una adolescente, porque es muy pequeña, pero su mentalidad ya es como de niña adolescente, ¿no? Y los niños creciendo y, o sea, ¿cómo te ves tú, obviamente, con Josué, como tu esposo, en 10, 5, 10, 15 años? Pues sin niños en casa, no. No, no, o sea, estoy muy emocionada. Ha sido un año y medio muy difícil por lo mismo de no poder abrazarnos, no poder vernos, no poder conocer a la gente como antes, quedarnos a platicar, conocer a los nuevos, pero
pues ha sido casi una replantación de la iglesia, porque tenemos muchísimas personas nuevas. Dios ha mandado a muchas personas, algunas personas que no han regresado a la iglesia, y esperamos que ya pronto regresen, pero muchas personas que Dios ha mandado y mucho trabajo adelante. Estoy emocionada por el centro de consejería, porque pues Mm, Josué sí tiene mucho trabajo con consejería y si varios que podamos ayudar a ese parte, este, hemos visto casos que Dios realmente está trabajando en las familias, no por Josué, que es muy buen consejero, pero ven que la Biblia les puede ayudar, que no necesitan la ayuda externa, pero con alguien que les puede ayudar en ver sus necesidades de la Biblia, que hemos visto matrimonios cambiar y muchas cosas muy hermosas aún en la pandemia. Entonces, estoy emocionada de ver lo que viene adelante. No nada más que la iglesia crezca en números, pero espiritualmente, que realmente queremos ayudar a familias y a personas a tener una relación con Cristo. Y obviamente queremos ver un edificio propio en los siguientes años. Eso sería otro sueño, otra oración, deseo que tenemos. Así es, y nos da mucho gusto pues formar parte de esto, ¿no? Que cada uno de los que estamos aquí estamos formando parte de esta historia de gracia abundante y pues sobre todo poder haber escuchado pues esta historia, ¿no? De cómo comenzó, desde que se conocieron, cómo pues las cosas que enfrentaron en el camino y cómo Dios está haciendo crecer la obra y pues es maravilloso, ¿no? Como Él pone ese deseo en el corazón y en tu corazón que desde muy joven quería ser misionera, y igual con el pastor que quería pues compartir la palabra, vemos cómo Dios pone esos deseos y también Él los cumple y es algo pues muy hermoso. Sí, sí, ver su soberanía en traernos aquí y traer a cada persona, a gracia abundante. También nos ha dado mucho gusto escuchar, cada una de sus historias, cómo Dios les ha traído a la iglesia. Es algo hermoso para nosotros también decir, luego platicamos en la noche, ¿y cómo llegó esa persona? Y qué padre que Dios los trajo de esa manera, porque sí, luego son historias, muy hermosas de cómo Dios está obrando en cada corazón y cómo les trae al evangelio y a la iglesia. sí, o sea, cada historia es diferente y cada historia se va como uniendo, pero, o sea, es increíble, o sea, y la Biblia lo dice, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, ¿no? Entonces, obviamente Dios siempre se lleva la gloria por lo que hace en nuestras vidas, pero cómo nos va uniendo, cómo va poniendo las piezas, como maestras, como ayudantes de vigilancia, consejeros, niños, todos son instrumentos de Dios y Dios puede ocupar a cada uno de nosotros si nosotros también dejamos que ser ese instrumento para Dios. Porque si no tenemos ese corazón como para Dios, pues no somos instrumento útil. Y en la parábola de los talentos, o sea, también vemos la parte de si no ocupas tus talentos para eso, o tus bienes, o todo lo que Dios te da para su gloria, pues no es como algo útil, ¿no? Pero, o sea, damos gracias a Dios por esa parte. Y gracias, Beca, por tu tiempo, por tu historia, por seguir sembrando semillas en los niños, en jóvenes como nosotros, en adultos también, ¿no? Y estar de la mano con José, porque lo escuchamos con José todo el tiempo y o sea, que eres su ayuda idónea y es un equipo, ¿no? Al final de cuentas, o sea, estar al frente del púlpito, al frente de la iglesia como José, pues no es fácil. O sea, seguro también tienen historias no tan bonitas, historias de tal vez de objeciones de personas o hasta insultos, no sé, ¿no? O sea, también esa parte es de la historia, pero gracias por siempre estar como al frente y con una sonrisa, ¿no? No, y gracias a ustedes por estar aquí y damos muchas gracias a Dios por todos ustedes.